Don Martín había soñado durante 3 noches seguidas con algo que lo inquietaba mucho. Era un sueño recurrente y muy real que le hacía despertar con gran sobresalto en medio de la oscura y fría madrugada. Vivía solo. Su esposa hacía varios años que había fallecido y aunque tuvieron 3 hijos, los tres se fueron a vivir a grandes ciudades, dejando a su padre solo en las faldas de una montaña a la cual le llamaban la montaña de las brujas, ya que se contaban diversas leyendas alrededor de su historia, mismas que don Martín compartía en noches de fogatas con gran entusiasmo, pero sin creer nunca en ninguna de ellas. Cuentos de fantasía, decía, son solo fantasías. Fantasías que hasta hace unas noches no eran más que cuentos, pero que a raíz de dichos sueños comenzó a dudar de su cordura. Debe ser la vejez, decía. Deben ser los años y la soledad que ya me están volviendo loco. Don Martín era un hombre muy rutinario. Se acostaba a las 8 y se levantaba a las 4. Pero desde esas noches de pesadillas no podía dormir tranquilo, y el sueño se apoderaba de él durante el día. En cualquier parte de la casa caía rendido. Poco a poco sentía que ya la vida se le estaba saliendo del pecho y comenzó a creer que esos sueños no eran más que visitas de seres del otro mundo, o premoniciones de lo que sería su propia muerte. Y es que en estos sueños don Martín podía verse a sí mismo como quien se ve en un espejo. El sueño comenzaba con él acostado en su cama y despertado por un ruido de pájaros revoloteando con gran fuerza, como ahuyentados por el mismo diablo. Del susto se levantaba, pero entonces el silencio se apoderaba de su choza. Encendía una vela y cautelosamente abría la puerta y se quedaba de pie junto a la baranda en el frente de su casa, justo donde comienza el trillo que se pierde entre la montaña. La noche siempre es fría y oscura. No hay luz más que la de su vela, y por alguna extraña razón se quedaba siempre de pie como esperando que algo pase, hasta que de pronto un viento helado apaga la luz de su candela, perfora su pecho y cruza de arriba a abajo su columna vertebral para salir al fin en un escalofrío fulminante que le paralizaba por completo. Y era ahí cuando comenzaba lo peor, ya que a lo lejos, donde se pierde el trillo, se lograban ver 3 siluetas como de 3 mujeres. Solo se veía un manchón oscuro que se acercaba con el murmullo de un rezo incomprensible. Martín en sus sueños lograba ver que eran 3 mujeres que se caminaban hasta su casa y se quedaban de pie frente a él a escasos 4 metros. Murmuraban cosas como si estuvieran rezando un rosario. Luego terminaban y después de un silencio una de ellas decía: «¿Tenés la ropa sucia? Quítátela para recibir la ofrenda». Entonces Martín les preguntaba que quiénes eran. No podía verles la cara ya que la oscuridad apenas le permitía ver. «El día de la luna llena nos vas a ver», le decían. Y entonces Martín, como hipnotizado, se quitaba la ropa y se acercaba a ellas. La primera noche recibió un pájaro muerto. Tenía un ligero corte en el cuello que brotaba sangre aún caliente y recibió la orden de que fuera enterrado en el patio. Martín obedeció y lo enterró, y justo cuando depositó el último puño de arena, una voz como de ultratumba le decía al oído: «Gracias». Entonces Martín despertaba agitado, empapado en un sudor y completamente desnudo, para luego pasar despierto el resto de la noche con gran ansiedad. Eso pasó la primera noche. La segunda se repitió el sueño, pero esta vez la ofrenda no fue un pájaro sino una culebra, también con un ligero corte en la cabeza. La enterró y de nuevo recibió un gracias que parecía venir del mismo demonio. La tercera noche fue igual, pero esta vez no fue un ave ni una culebra, sino un gato negro, también con el corte en el cuello, y de nuevo el gracias infernal. Para el cuarto día Martín ya no tenía fuerzas. Pasó rezando hasta el atardecer, pero la ansiedad le impedía estar tranquilo, siquiera para seguir rezando. Lo peor de todo fue que tras la montaña podía ver cómo salía la luna llena, amarilla, inmensa, que parecía que se estaba burlando de él. Martín entonces estaba muy molesto por estar creyendo en esas cosas, molesto porque Dios lo había abandonado y permitió que los demonios atormentaran su espíritu, por lo que comenzó a gritar hacia aquella montaña: «Brujas malditas, hoy se quedarán con la gana, porque hoy no me duerme ni Dios». La idea de Martín era quedarse despierto para no tener aquella pesadilla,
ya que recordaba que las brujas se iban a dejar ver con la luz de la luna llena. Caminó por largo rato dando vueltas por toda la casa. Salía al patio, tomaba café, pero el sueño le vencía cada vez más, y en un descuido se quedó dormido en una silla de madera que había en el corredor. Eso bastó para encontrarse en aquella pesadilla, pero esta vez la luz de la luna iluminaba todo, desde el frente de la casa hasta el final del trillo que se perdía en la montaña. Se quedó mirando atento y observó dónde venían las tres mujeres, y conforme se iban acercando podía ver la forma de sus rostros. La primera, la que le dio el pájaro, tenía la cara negra, los ojos redondos y negros, y la nariz era como el pico de un sopilote. Vestía con plumas negras que brillaban con la luz de la luna. La segunda tenía los ojos rojos, la piel verde y escamosa, y de su boca salían dos afilados colmillos que emanaban veneno cuando sonreía, y sus manos tenían pedazos de piel podrida que le colgaban y caían. La tercera era una mujer más bonita, pero en sus ojos tenía la mirada furiosa de un gato, y sus uñas eran largas y puntiagudas, tanto que pensó que se las iba a enterrar en el pecho. Martín, muy asustado, preguntó cuál sería la ofrenda, pero esta vez las tres mujeres le pidieron que se quitara la sucia ropa y cavara una tumba. Martín, de nuevo como en trance, se desnudó y con sus propias manos hizo un hueco profundo en la tierra. Cuando terminó vio cómo de aquel hueco salían unas manos como de calaveras, cubiertas con una piel delgada y podrida. La cabeza era un cráneo con los ojos encendidos, con llamas y pedazos de carne negra. Estaba lleno de gusanos y el olor era insoportable. Cuando terminó de salir, aquel demonio de aquella tumba se acercó a un Martín pálido del miedo y le dijo al oído, gracias, para luego darle un empujón y dejarlo caer en aquel hueco oscuro. Intentó salir, pero no podía, no tenía fuerzas y las brujas muertas de la risa tiraban tierra hasta cubrirlo por completo. Por más que pidió misericordia, no hubo nada en el mundo que pudiera salvarlo de su propio entierro. Tiempo después, las personas del pueblo cercano comenzaron a preguntarse por la ausencia de don Martín, ya que siempre iba a misa los domingos. Pero hacía varias semanas que nadie lo veía. Al ser tan mayor, se temió lo peor y mandaron a llamar a los hijos para que averiguaran qué pasó. Nadie se atrevió a subir a su choza para buscarlo. Cuando llegaron los hijos, buscaron por toda la casa y no encontraron más que sus ropas sucias en el suelo. Llegaron al patio y vieron que en el centro había un hueco cubierto de tierra, con una cruz de madera clavada a un castado y dibujado en la tierra la palabra gracias.